Saludos, Joan Isabel. Saludos, espero que se encuentre bien. Felicidades en esta temporada navideña. Igual para ti, un placer escucharte. Hace tiempo que no dialogábamos, antes en Radio Isla, luego en mi podcast y ahora nuevamente en Radio Isla. Déjame, antes de hacerte las preguntas, un poco ubicar rápido a los amigos Radio Escuchas. Hoy el periódico El Nuevo Día, en su historia de primera plana, una nota precisamente de Joan Isabel, informe a la jueza Taylor Swain, fin a la posibilidad de un acuerdo, los mediadores en el impasse entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica descartan que ambas partes puedan llegar a un pacto que ponga fin a la quiebra de la corporación pública. Ese era el escenario hasta anoche. Hoy es la razón por la que tengo a Joan Isabel en línea. Hoy había una vista, precisamente la vista de esas mensuales que se llevan a cabo ante la jueza Taylor Swain. Y pues, ¿qué pasó hoy allí, Joan Isabel? Bueno, pues uno pudiera decir que hoy se dio una dosis de insistencia, tal vez. Déjame hacer, espérate, perdona que te interrumpa. Además de escucharla aquí, no la dejen de escuchar, ya la nota de Joan Isabel sobre lo que pasó en la vista está en la edición digital del Nuevo Día, así que la pueden buscar. Gracias. Pues yo diría que la jueza aplicó una dosis de resistencia a el clima de frustración que verbalizaron hace básicamente 2 días los 2 jueces que tienen a cargo la mediación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Con una voz muy pausada, muy tranquila, a diferencia del verano pasado, cuando le dijo a los bonistas y a los integrantes de la Junta que eran miopes y que estaban delirando. En esta ocasión, la jueza, con muchísima calma, le indicó a los que estaban en sala, a los que escuchaban la audiencia, ¿verdad?, por la vía telefónica, que hay que sentarse de nuevo en la mesa, que hay que regresar al proceso de mediación. Y esta vez la jueza les dijo básicamente: si ustedes pretenden que yo resuelva las controversias de derecho en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica, pónganse de acuerdo. Cuando ustedes me digan cómo vamos a dirimir las controversias de derecho que hay en el proceso, yo me siento y resuelvo. Ahí te tengo que interrumpir porque leí tu nota y te tengo que admitir que no entiendo. O sea, yo entendía que lo que la jueza espera es que se pongan de acuerdo, y ponerse de acuerdo es decir, bueno, pues acepto que me vas a pagar tanto, en vez de más tanto o menos tanto. Pero parece ser que ya lo que dice es: pónganse de acuerdo en unos aspectos y tráiganme a mí los de derecho que tengo que resolver. ¿Estoy en la interpretación correcta? Sí. Porque al final del día, Joan Isabel, de lo que estamos hablando es de dólares y centavos. Los bonistas quieren que les reconozcan los 8.200 millones y la Junta dice que eran 2.000 y pico nada más que le iban a pagar. Y yo pensé que aquí lo que había que decidir era, pues, cuánto es el dinero, de cuánto es que te debo para después distribuirlo. Pero aparentemente, además de eso, hay otras controversias. Eso es correcto. Lo que ha pasado, de hecho, desde el 2022 para acá, aunque sabemos que desde el inicio de la quiebra los temas de los derechos de los bonistas han estado, ¿verdad?, al centro de la discusión. Lo cierto es que hay infinidad de asuntos procesales y de determinaciones, según el Código de Quiebras y la ley de promesa, que se tienen que tomar para que entonces se pueda saber cuánto se va a pagar. Una controversia, por ejemplo, que está ahora mismo ante la consideración de la jueza, es definir cuál es el rol real que tiene el fiduciario de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica en el proceso de quiebra. Lo vi en tu nota y tampoco entendí, así que explícame. Bueno, pues en esencia, ese es uno. Ajá. Si le dijera hay como 3 o 4, pero los medulares, venga. Resulta que en todo el proceso de quiebra hay una entidad que se llama US National Bank Association, y esta entidad es la entidad que cada año recibe el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la distribuye entre los bonistas, que al fin y al cabo son miles de entidades o miles de personas. Piense que US National Bank hace algo parecido a lo que puede hacer una institución financiera que administra su hipoteca.
A lo mejor su hipoteca es con Fannie Mae o Freddie Mac o con FHA, pero quien en realidad le cobra a usted es una institución financiera o una cooperativa. Bueno, pues en el caso de la deuda pública o de los instrumentos de deuda, pues en el caso de la deuda municipal actúa un fiduciario. Ese fiduciario, que ya existe en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Y de la Autoridad de Energía Eléctrica hace años, es US National Bank. Y como él es la persona o la entidad que debe facilitar el pago que envía la Autoridad de Energía Eléctrica, él tiene un mandato. Y el mandato es que si la autoridad no le pasa los chavos a ellos, pues ellos pueden acudir al tribunal y ellos pueden reclamar de manera directa en nombre de los abonados, de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, pues ahora una de las cosas que se tendría que determinar es qué rol tienen esas reclamaciones y si esas reclamaciones tienen prioridad versus otros pagos que pudieran existir en el proceso de reestructuración. Otra controversia que está de por medio es lo que se llama una reclamación contable o una reclamación administrativa. Como usted bien dice, hasta el momento siempre hemos pensado que el tema son 8.500 millones. Bueno, pues no. Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica le han dicho consistentemente a la jueza Swain que una de las razones por las cuales ellos se interesan en un síndico es porque por años la Autoridad de Energía Eléctrica ha utilizado dinero que les correspondía a ellos para pagar otros gastos en la autoridad. Y por consiguiente, ellos tienen derecho a recuperar esos pagos que nunca recibieron. Al hacer ese reclamo, ellos también dicen, y eso me lo tienes que pagar primero, antes de que me pagues los 8.500 millones. O sea, que ellos están alegando que es más de 8.500. Bueno, lo que sucede es que, de hecho, hay un filing, perdón, por el uso del término en inglés, no hay problema. Hay un documento en el cual los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica estiman que como mínimo se les deben 11.000 millones de dólares entre principal por la deuda, intereses acumulados y otros pagos a los que ellos reclaman. Así que para ellos es mucho más que los 8.500 millones, que básicamente es la deuda emitida por concepto de principal, ¿no? Y que esa es la que la Junta ha perdido 2 veces corrida en Boston y que básicamente Boston revocó a la jueza Taylor Swain. Me corrige si lo interpreté o estoy incorrecto. Y recientemente Boston volvió a decir que era una creencia asegurada la que tenían los bonistas. Entiendo que la Junta está pidiendo algún tipo de revisión otra vez. No estoy claro qué es lo que están pidiendo, una revisión en banc de todo el tribunal de Boston, y porque creo que la jueza hizo referencia al circuito hoy. Sí, este es otro tecnicismo. Ustedes sabemos, o por lo menos lo que hemos entendido en términos generales, es que, como usted bien dijo, en junio pasado, el Tribunal de Apelaciones de Boston determinó que los bonistas tienen derecho a reclamar su principal adeudado, que son 8.500 millones de dólares en intereses acumulados. Pero cuando decide eso, también determina de dónde va a cobrar el acreedor, el bonista. Y en ese momento se determina y se decide, pues ¿saben qué? Ustedes bonistas tienen un derecho propietario, pero ustedes van a lograr cobrar su parte una vez la Autoridad de Energía Eléctrica cumpla con todas sus obligaciones. Una vez pague la nómina de los trabajadores, pague las pensiones, pague el diésel o el combustible que compra para encender las termoeléctricas, ¿no? Entonces eso significa que los bonistas van a cobrar del ingreso neto que pueda generar la autoridad. Para la Junta de Supervisión Fiscal eso es una buena noticia, y para Puerto Rico también, porque si hubiese producido un cambio en esa dirección, eso hubiese cambiado la escritura de la deuda. Al presente, la escritura de la deuda de la autoridad establece que los bonistas cobran del neto. En ese sentido, esa decisión fue favorable para Puerto Rico. Y entonces, también, ¿qué pasó después? Exacto. También fue favorable para Puerto Rico el hecho de que Boston determinó
ustedes tienen la oportunidad de cobrar del neto, pero ustedes no pueden ir contra otros activos o contra otros recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica para cobrar su parte. Ustedes sí tienen derecho a incoar un litigio para verificar si la Autoridad de Energía Eléctrica malversó fondos. Okay. Y si esos fondos debieron ir al pago de la deuda pública. Eso ustedes lo tienen en su día en corte y se determinará si eso ocurrió o no. Luego de esa decisión, se produce en noviembre pasado una revisión por parte del primer circuito. ¿Pero quién pidió la revisión? Se pide la revisión prácticamente por todas las partes. Ok, nadie estaba totalmente feliz. Exacto, nadie estaba totalmente feliz, pero sobre todo el Comité de Acreedores No Asegurados y la Junta de Supervisión Fiscal, porque había dudas en torno a cómo se implementaría ese mandato. Boston, y quiero hacer esto bien claro, porque me parece que a veces se ha confundido mucho en la discusión pública. Boston reconoció que la Autoridad de Energía Eléctrica adeuda $8.500 millones a los bonistas, pero Boston no decidió que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga que pagar esa cantidad. Esa era mi interpretación también. Esa cantidad a pagarse va a depender de cuánto haya en la caja de la autoridad una vez se cumpla con los gastos corrientes de la operación del sistema eléctrico. En otras palabras, pagaremos a los bonistas del ingreso neto. En noviembre pasado, al revisar su decisión, Boston establece e incorpora, en función del Código de Quiebras, un término que representa casi una nueva definición y establece, caramba, bueno, pues los ingresos netos de la autoridad serán recursos intangibles que pueda tener la corporación pública. Al emitir esa decisión, se produce, desde la perspectiva de la Junta, un cambio en la decisión de junio. Es cierto, voy contra los ingresos netos, pero no estamos hablando únicamente de dinero. Puede haber otros recursos intangibles, utilizo comillas en la palabra intangibles porque es lo que entra en la decisión de Boston, para determinar esa capacidad de pago que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Así las cosas, la Junta planteó y dijo, Boston, yo no puedo con esta nueva teoría. Si yo acepto el concepto de intangible que usted me está planteando, por obligación van a suceder varias cosas, entre ellas la necesidad de que voy a tener que cobrarle más a los abonados para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así las cosas, en el día de hoy salió y quedó a relucir que no será hasta que Boston se pronuncie cuando la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal, llámele como quiera, sí, va a determinar qué va a pasar. Si Boston reafirma el fallo que tuvo en junio, es decir, que deja la propiedad de los bonistas con el ingreso neto de la autoridad, entonces la Junta radicará un nuevo plan enmendado, que sería el quinto plan de la Autoridad de Energía Eléctrica, y se procedería con una vista de confirmación. Si por el contrario Boston se reafirma en su teoría y plantea que los ingresos para cobrar a los bonistas incluyen dinero y otros intangibles, entonces se tienen que dar dos procesos aparte, paralelos. Uno, habrá que decidir cuáles son los gastos corrientes de la autoridad para poder restarlos y saber cuánto es el ingreso neto. Y la otra cosa que terminaría por decidirse, aunque ya Boston la determinó, es si en definitiva la reclamación administrativa que le mencioné hace un instante tendría que pagarse o resolverse antes de que se pague o se reestructure la deuda por concepto de bono. Básicamente estamos, yo diría que insertados en esta madeja de conceptos técnicos, de definiciones de procesos de quiebra y bancarrota, y
Y esa es la realidad en la que estamos ahora mismo, esperando nuevamente por Boston. La jueza le pidió a las partes que pues nos trajeran el regalo de Navidad y reconoció que las de aquí son las más largas. Así que no Sí. no sé si eso quiere decir que ella les dio hasta las fiestas de la calle San Sebastián para que lleguen a un acuerdo. Pero por lo que tú me explicas, nadie se va a sentar a negociar hasta que Boston no baje. Eso es correcto. Por eso, o sea, ¿para qué yo me voy a sentar a negociar si tengo alguna esperanza de que Boston lo va a clarificar más a mi favor? Y estoy aquí sentándome en cualquiera de los dos lados, la Junta o los bonistas. Así que no creo que hay ninguna posibilidad de negociación pronto. Bueno, lo que quedó consignado, ella los exhorta a negociar, pero ellos allí en sus planteamientos fueron totalmente claros. La Junta diciendo, este es el curso a seguir, ahora dependo de Boston. Pero los bonistas, por su parte, señalan, nosotros presentamos una oferta y esa oferta fue rechazada. Nosotros queremos un acuerdo y entendemos que llegar a un acuerdo monetario es la solución para la autoridad. Y en ese acuerdo monetario, los bonistas han abierto la puerta para que el gobierno central aporte dinero al fin de que se cierre una transacción. Es decir, que básicamente la Junta no va a proceder sin mayor claridad legal y los bonistas no van a aceptar a menos que haya un poquito más de dinero en la caja registradora si pudiera colocarse. Y en medio de eso, desde esa perspectiva. Luego de leer tu nota, en medio de eso, AFAF le dijo a la jueza que le dieran un break, para hablar en buen puertorriqueño, a la nueva gobernadora y su equipo para que de alguna forma impacten el proceso. ¿Eso es algo que la jueza te dio la percepción de que lo va a tomar en cuenta o para ella eso es inconsecuente? Solo quedó en el récord. La jueza no hizo ninguna aseveración en ninguna dirección. Joan Isabel, tú has seguido este proceso desde antes que se aprobara Promesa, o sea, desde que inicialmente bajo el gobierno de Alejandro pues se anticipó que la autoridad estaba en quiebra, pero no había una ley de quiebra aprobada. ¿Tú le ves alguna posibilidad a una solución consensuada, o sea, por acuerdo? Algunos de nosotros que ya llevamos demasiadas noches leyendo y conversando con los más entendidos en este tema, hemos llegado a la conclusión de que con toda probabilidad lo que se vaya a producir será resultado de una imposición, de un plan verdaderamente tipo cram down, que es la única herramienta que no se ha utilizado del todo en los procesos de título 3 de Puerto Rico. ¿Tú no percibes a la jueza desestimando la quiebra, en otras palabras, pues free for all, ni tampoco la percibes dispuesta a hacer lo que los bonistas quieren, que es nombrarle un síndico a la autoridad? Digo, te estoy poniendo en una situación difícil porque nadie sabe lo que está en la cabeza de la jueza, pero a base de todas las vistas y todo este proceso, ¿no ves a la jueza inclinada a eso? A mí me parece que la jueza se encuentra en una coyuntura increíblemente compleja porque, por un lado, estamos hablando de un procedimiento que marca 7 años. Esto es lo opuesto a lo que generalmente es un proceso de quiebra. Un proceso de quiebra es un proceso expedito, rápido, para que una persona o una empresa se ponga sobre sus pies cuanto antes, o que la entidad o la iniciativa literalmente se dé por muerta porque no es viable, ¿verdad? Estos son, en esencia, los matices de un código de quiebras entre el capítulo 7, el 11, etcétera. Pero sabemos que en el caso de una quiebra municipal, bueno, pues no puede haber una cosa como una entidad que se liquide, ¿no? O que un estado se liquide. Sí, sí. Por consiguiente, esa realidad trae consigo otra. ¿Cuál es el beneficio de desestimar el título 3 vis-a-vis el beneficio de intentar resolver la quiebra de la autoridad a través de procesos separados con el nombramiento de un síndico? Yo creo que este saldo de esa balanza todavía se inclina hacia el lado de Promesa. Y por eso entendería yo que la jueza continúa insistiendo
en que se produzca algún tipo de acuerdo. Es interesante por algo. Cuando se produjo la reestructuración de Cofina, había una controversia legal increíble. Y lo que pasó en ese caso fue que las partes decidieron no seguir cuestionando a quién le pertenecía el impuesto a la venta y uso. Bajo Cofina, lo que se planteaba era, el IBU le pertenece a los bonistas, pero la Junta Fiscal decía, eso es incorrecto. En el microsegundo que pasa entre el pago del IBU que hace un consumidor, atraviesa la cuenta de la cadena o de la tienda y llega a la cuenta del secretario de Hacienda para luego pasar a la cuenta de Cofina, en ese microsegundo el IBU le pertenece al gobierno. Y lo recuerdo porque en aquel momento todos los argumentos giraban en torno a este tipo de tecnicismo. Era tan complejo que el Comité de Asuntos de Acreedores No Asegurados, la Junta y los bonistas dijeron, tal vez si yo me centro en ese microsegundo, puedo ir por lana y salir trasquilado. Y ahí decidieron que no iban a cuestionar más a quién le pertenecía el IBU. Y zanjaron una transacción, que es la transacción que dio pie a la reestructuración de Cofina. La impresión que yo tengo, o por lo menos lo que pareció suceder hoy, es que la jueza le dijo tanto a la Junta como a los bonistas, identifiquen esta controversia legal, este asunto legal, en el que ustedes no están dispuestos a transar. Vamos a resolver ese. Los otros asuntos legales que pueda haber, ustedes intenten acordarlos. Vamos a ver cómo ustedes logran alguna interpretación común y partamos de ahí para una solución monetaria. Bueno, no te tomo más tiempo. Como les dije, primero que nada, esto va para largo. Y que sepan los amigos que nos escuchan que mientras no se termine el proceso de quiebra, el contrato permanente de Luma no entra en vigor y seguimos con el contrato transitorio o provisional, no sé cómo le llaman, de Luma. Muchas gracias, Joana Isabel. Ya les dije su nota. Perdón, si me lo permite. Sí. Lo que me atrevo a decir, licenciado, es que esta coyuntura o esta situación que se da en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica es solamente una de las muchas cabezas que hay en torno al sistema eléctrico. Entonces, estos eventos que se están dando, todos van en carriles paralelos. La posible cancelación del contrato de Luma, los problemas financieros de New Fortress y los retos que puede suponer para Genera, las controversias entre Luma, la autoridad, el negociado de energía, todos esos son procesos que van en carriles paralelos. Pero increíblemente, lo que sucede en cada uno de esos carriles afecta al otro. Y en este caso, uno de los elementos que va a tener que pasar es saber finalmente qué rol o cuál será el peso de los contratos para operar el sistema eléctrico dentro de los gastos corrientes de la autoridad y al fin y al cabo en la capacidad de pago para responderle a los bonistas. Así que es una grandísima 7 años encomienda la que tiene la administración entrante, y no deja de ser pequeña la encomienda que tiene la Junta y la presión que tienen los bonistas y las firmas de inversión hacia sus accionistas y hacia sus clientes. 7 años después, lo que puedo decir es que el escenario sobre el futuro de el sistema eléctrico de Puerto Rico está igual o más complicado quizás que hace 7 años atrás. Muchas gracias, Joana Isabel. Ya saben, la nota de ella está ya disponible en la edición digital de El Nuevo Día y obviamente de seguro estará en la edición impresa mañana. Hasta luego. Felicidades para ti y tu familia. Lo mismo digo.